Bienvenidos a las conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos, Cartagena 2021, evento que venimos desarrollando desde el 1 al 5 de diciembre en la bella ciudad de Cartagena. Cabe resaltar que este evento aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos de más de 21 países, siendo este uno de los foros más importantes de toda la región. En esta oportunidad tenemos como invitados a Colombia. Colombia, que estará representado por una conferencia dictada por el señor Ronald Rengifo Ávila con el tema billetes de manutención. También contamos con la presencia del señor Jorge Becerra León. Jorge, ustedes saben que es un ícono de la numismática colombiana, así como actual vicepresidente de Cartagena 2021, representando a Colombia. También contamos con la presencia de Jonathan Betancourt, creador del canal de YouTube Historia Numismática Colombia, que cuenta con más de 3.400 suscriptores en su canal. Otro de nuestros invitados es Orlando Rengifo Mendoza, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Numiscol, y también impulsor de la creación del canal de YouTube Orlando the Hunter. Por último, tenemos a Frank Berrios, creador del canal de YouTube Worry Detector, que cuenta con más de 42.000 suscriptores. Además, se especializa en buscar tesoros, entre ellos, claro, por supuesto, en monedas y billetes con un contenido histórico único. En esta oportunidad, permítame presentar a don Jorge Becerra León, quien nos va a presentar a nuestro conferencista. Adelante, don Jorge. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer tener hoy como invitado a Ronald Rengifo, quien estudió en la Universidad Libre con un diplomado en Derecho Penal. Ronald ha sido un investigador y un acucioso trabajador en las redes como el YouTube, donde tiene un programa que ha divulgado a través del tiempo más de 3.000 conferencias e información sobre la numismática colombiana. Es un gran aporte porque los canales hoy en día es vital para la divulgación de nuestra ciencia. Ronald ha participado en eventos como los encuentros de Panamá hace unos años, donde tuvimos el placer de encontrarnos, y estuvo dictando algunas conferencias en algunos clubes que lo han invitado. Ronald es de las personas de las nuevas generaciones que vienen detrás con esa sed de aprender, de tener conocimiento de nuestra historia y nuestra numismática, y para mí es un placer y Numiscol presentarlos esta tarde desde Cartagena con este ambiente numismático tan caluroso como el que estamos percibiendo. Adelante, Ronald. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a don César Corrales por su apoyo. Y muchas gracias a los invitados, a Orlando Rengifo, a Jonathan Betancourt, a Fran Berríos por aceptar esta invitación. Realmente me alegra mucho que nos estén acompañando en esta tarde-noche. Paso a compartirles pantalla para que podamos ver nuestra presentación. Para ello también voy a apagar mi cámara para que no haya tanta interferencia. Entonces, denme un minuto acá. Entonces voy a hablarles acerca de la manutención en Colombia. Bien lo decía don Jorge, mi nombre es Ronald Alexander Rengifo Ávila y les cuento que pues transcurridos un par de años desde que las Fuerzas Armadas Bolivarianas obtuvieron la victoria en Colombia contra la corona española, el Estado, en lucha para frenar progresivamente el establecimiento de la esclavitud en Colombia, buscó muchas soluciones que pues preservaran los intereses socioeconómicos y políticos de quienes poseían esclavos. Después de que se buscara soluciones a la esclavitud por medio del Estado colombiano, les cuento que el racismo se mantuvo y la esclavitud persistió, de hecho, durante casi 3 décadas, y esto realmente es pues muy interesante, ya que como les vengo comentando, esto para una introducción algo histórica acerca de este tema, es bien interesante pensar en ello, que nuestra nación luchaba para que la esclavitud fuera totalmente abolida, pero también siguió persistiendo durante casi 3 décadas esta misma.
Les cuento además que durante las luchas por la liberación en la América regida por los españoles, los líderes criollos señalaron la libertad y los individuos libres como componentes importantes de la sociedad civilizada. No obstante, esos conceptos se atribuían a la raza negra en general. En efecto, en la década de 1820 y 1830, miles de afrodescendientes siguieron viviendo en la esclavitud a pesar de la decisiva contribución de la raza negra al triunfo de la causa republicana y de la promesa de Simón Bolívar de acabar con las consignas tras la conquista de la independencia. Ahora bien, todo lo que les he dicho para concluir esta primera introducción histórica es que siempre se luchó para abolir la esclavitud y uno de los promotores de ellos fue Simón Bolívar, tanto así que él prometió que la esclavitud iba a terminar. Y debemos destacar ya en esta siguiente diapositiva que a principios de la década de 1820, los legisladores, los mandos militares, los ricos y los terratenientes, inclusive los romanos católicos, participaban activamente en las actividades vinculadas a la esclavitud. Pero como bien saben, para ese entonces se buscaba la solución de acabar con ella y ahí fue donde resultó la grandiosa idea de crear los billetes de manumisión. Esto fue una idea realmente revolucionaria para ese entonces, ya que no había solución. Decían y pensaban en ese entonces, bueno, queremos acabar con la esclavitud, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la manera de solucionarlo? ¿Cómo hacemos, en comillas, para que todos queden contentos? Para que la gente diga, bueno, yo libero a mi esclavo y el esclavo diga, bueno, yo ya soy una persona libre. Allí, como les digo, nació la gran idea de crear billetes de manumisión, que más adelante les voy a hablar sobre ello. Entonces, el proceso de manumisión incluyó numerosos participantes en la sociedad del siglo XIX. No obstante, el Estado también tomaba parte activa y ellos ¿qué hacían? El Estado ¿qué hacía? Recaudaba impuestos especialmente destinados a la manumisión y pagaba a cambio dinero en efectivo, certificado y vales. Ahora bien, quiero hablarles acerca de unos tipos de manumisión en Colombia, porque no siempre se manejaban pues los billetes, obviamente. Antes de esto se manejaron dos tipos de manumisión en Colombia, dos tipos de digámoslo así, de uso de poder dejar a una persona en libertad. Y uno de ellos era el cimarronaje. ¿Qué es esto? Pues el cimarronaje era un proceso por el cual los esclavos huían de la tutela de sus propietarios. Esto era algo habitual y muchos cimarrones crearon pequeñas comunidades llamadas palenques, sobre todo en la costa, porque allí podían pues vivir en paz, podían practicar sus tradiciones y además podían hablar sus propias lenguas, casi siempre africanas. También otro tipo de manumisión en Colombia en ese entonces era la autoridad legal. ¿Esta en qué consiste? Este era un motivo primordial por el cual los propietarios de los esclavos utilizaban este tipo de manumisión, esto debido a que los esclavos colaboraban en la crianza de sus hijos. Algunas madres esclavas afrodescendientes, por ejemplo, acudían a amamantar a los hijos y familiares de sus patrones, como por ejemplo lo que sucedió con Simón Bolívar, y aquí hay algo muy, muy interesante que quiero que lo tengan muy en cuenta, es que Simón Bolívar fue amamantado por una de las esclavas de su padre y más adelante Bolívar, luchando para que fuera el pueblo libre, ¿qué hizo? Pues él acabó dándole libertad a esta mujer que lo cuidó cuando era niño. Numerosos historiadores creen que Bolívar intentó, recuerden que al principio yo les comenté que Bolívar prometió darle libertad a todos los esclavos, pues les cuento que él intentó, pero realmente no logró cumplir su promesa de dar libertad a todos los esclavos. Sostienen que no pudo hacerlo porque la mayoría de los legisladores en ese entonces eran fuertes propietarios de esclavos que no podían perder la gran producción de sus empresas esclavistas. Inclusive el mismo Simón Bolívar era propietario de esclavos. Recuerden que estamos hablando de una época en que tener esclavos era algo muy normal, era como tener hoy en día un vehículo, como tener zapatos, como tener ropa. Entonces, Simón Bolívar, aunque procuraba y luchaba por la libertad de estos esclavos, él aún así tenía varios de ellos. Y lo único que hizo fue persuadir al Congreso,
para que aprobara una legislación que permitiera la eventual abolición de la esclavitud en Colombia. Tras meses de deliberaciones y de consensos y de mucho charla y pues de estar hablando sobre este tema, sobre más que todo cómo pagar a los propietarios de esclavos por manumitirlos. Al discutir el objeto de este estatuto de manumisión, los legisladores colombianos estaban principalmente interesados en obtener una compensación pecuniaria para ellos mismos. Recuerden que aquí estamos hablando de los billetes de manumisión, entonces a ellos les sonaba que pudieran recibir un billete que representara el valor de este esclavo. Ahora les quiero también hablar sobre esto que realmente es muy, muy importante y es acerca de la ley de manumisión. Y a continuación les presentaré un breve resumen de esta ley que nació en 1821. Y ella estatuía, por lo menos entre todo su contenido, uno de ellos era que los niños nacidos de una madre esclava eran libres a partir de la fecha de su aceptación. Esto solo y solo si la madre pagaba una reparación pecuniaria. Y era un pago inmediato, entonces estamos hablando que tampoco era totalmente libres. Este pago obviamente se lo tenía que hacer a su esclavizador, y si la madre carecía de medios económicos para efectuar dicho pago, el niño libre, en comillas, era obligado a trabajar hasta cumplir los 18 años. Conjuntamente, una vez cumplidos los 18 años, el nuevo adulto debía demostrar que era capaz de servir a la sociedad. Si se veía que este joven, este niño de 18 años, no podía servir a la sociedad, tendría que alistarse a las Fuerzas Armadas o trabajar como esclavo en tareas ordinarias como una persona libre. Ahora bien, la ley de manumisión también fomentaba la creación de fondos públicos de manumisión a nivel municipal para garantizar la restitución financiera de los propietarios de esclavos. Entonces, si yo era propietario de un esclavo, yo decía, ok, me van a dar un billete de manumisión, pero ¿quién me lo va a pagar? ¿Quién responde por este pago? ¿Quién hace que este billete sea totalmente válido y en el momento en que yo lo vaya a cobrar o lo vaya a pagar, si tenga fondos? Entonces, ahí entró el Estado y dijo, nosotros vamos a financiar estos pagos. Entonces, tanto los gobiernos locales como la Iglesia Católica Romana tenían total autoridad sobre esos fondos durante el proceso de manumisión. ¿Esto para qué? Para poder tener un respaldo y que la gente pudiese confiar en ello. Recuerden que este proceso aproximadamente duró unas 3 décadas y desempeñó un papel político y socioeconómico crucial. En realidad, la práctica de manumisión reforzó no solo la relación entre el Estado y la Iglesia, sino que además también generó una gran influencia tanto a nivel local como nacional en el sistema educativo, que nuestro país ya en estos tiempos pues estaba realmente bien afectado. Entonces los billetes de manumisión también lograron que la Iglesia y el Estado se unieran y de esta manera pudiésemos tener una mejor educación en ese entonces, que por ciertas razones hoy en día se ve reflejada en nuestro diario vivir. Entonces también podemos darle un plus a favor a los billetes de manumisión, porque aparte de que trajo libertad a los cautivos, aparte de que unió a la Iglesia con el Estado, ayudó también a que la educación de los jóvenes en ese entonces tuviera un dinamismo diferente. Ahora bien, la ley de vientres libres, que así también se conoció, de 1821, como se los comentaba hace un momento, aumentó el número de manumisiones en el país. Aunque esto no tuvo ningún efecto adverso en los intereses socioeconómicos de los propietarios de los esclavos, de hecho, los propietarios de esclavos conservaron sus granjas, propiedades e ingresos. Se puede afirmar que la mayoría de los antiguos esclavos siguieron realizando las tareas comunes de los esclavos tras su emancipación. Y esto es realmente muy llamativo. Piensen ustedes en lo siguiente. Yo soy esclavo. Ya tengo mi libertad. Y más sin embargo, yo digo, no, tengo mi libertad, pero yo quiero seguir trabajando con mi dueño, yo quiero seguir ahí, yo quiero yo quiero estar debajo de este techo, yo quiero seguir trabajando. Y cambiaba ya un poco esa mentalidad. Como les decía, muchos de ellos siguieron trabajando como esclavos domésticos o en las minas de oro, esto debido a que allí alcanzaban protección y una estabilidad financiera.
pero mientras que yo estudiaba y profundizaba en este tema que realmente es muy, muy interesante, yo decía, increíble, el hombre siempre, la persona siempre busca protección. Entonces, esto nos tiene que quedar claro en este día, que los billetes de manumisión entraron a ser realmente parte de nuestra sociedad, parte de nuestra historia, pero realmente la gente a veces decía, los mismos esclavos, no es necesario, realmente yo quiero seguir como esclavo, por lo que les comentaba, allí tenían una estabilidad. Ahora bien, cabe destacar que los investigadores que estudian los textos de manumisión, que realmente son muchos, descubrieron que la mayoría de los esclavos conservaron los apellidos de sus dueños, perdón. Por lo tanto, encontraron que algunos esclavos, por lo menos en Bogotá, tuvieron hasta 6 apellidos en un corto periodo de tiempo. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y esto por qué? Pues les cuento que la mayoría de los dueños de esclavos le dieron sus apellidos a sus nuevos esclavos. Esto se desarrolló con el fin de minimizar la ascendencia y la identidad étnica y personal de los afrodescendientes. Entonces, ¿qué hacían aquí en ese entonces? Ellos trataban de robarles su identidad, de robarles su cultura, de robarle todo lo que son ellos, ¿a través de qué? A través de imponerles apellidos de los mismos bogotanos para que ellos, como les decía, perdieran su identidad. Asimismo, los propietarios de los esclavos evitaban mezclarlos con otros afrodescendientes del mismo origen étnico para evitar rebeliones y conspiraciones, así como para imponer el idioma español a los esclavos, y a algunos esclavos, en cambio, se les permitía conservar los nombres de sus pueblos africanos como apellidos. Este tema del cual les acabo de tratar es más que todo como un dato curioso que yo dije, no, se los tengo que compartir porque realmente me pareció muy interesante. Además, el comercio de esclavos se produjo en las semanas posteriores a la aprobación de la ley del 22 de junio de 1843. Recuerden que estamos hablando de los billetes de manumisión, y esta ley, ¿qué hacía? Aprobaba o fortalecía este proyecto, y a lo largo del proceso de manumisión se mantuvieron fuertes vínculos entre los propietarios de esclavos y los políticos. Recordemos que la mayoría de los presidentes de Colombia de esa época también eran propietarios de esclavos, entre ellos estaba Tomás Cipriano de Mosquera, y él, por lo menos, aún teniendo esclavos, también aceptó modificar la ley de vientres libres, que, como les comentaba, esta ley que buscaba fortalecer, valga la redundancia, esta misma ley para que realmente esto fuera una realidad. Como les comentaba, aún después de que la ley ya estaba circulando, de que era ley, se seguían comercializando esclavos, obviamente porque esto traía riqueza, digámoslo de esta manera, finanzas a una sociedad, entonces el comercio de esclavos se seguía moviendo. Y una vez más, para restablecer la restricción de las operaciones de tráfico de esclavos en el extranjero, pues se buscó llegar a un consenso entre naciones, entre regiones, y todo con el fin de hacer que estos billetes de manumisión realmente tuviesen un valor real. También les quiero hablar algo acerca de los cupones de manumisión, que podemos decir que son los mismos billetes. Entonces les cuento que la emancipación de los esclavos se basaba en los flujos financieros disponibles en las juntas de manumisión del Estado. ¿Qué significa esto? Que si una junta de manumisión del Estado no tenía fondos suficientes, entonces mi cupón o mi billete ya perdía valor, y esto entonces dejaba un vacío económico, un vacío también en la sociedad, un vacío en los dueños de estos esclavos, y entonces ahí la gente entra a decir, bueno, entonces yo ahora qué hago. Esto hasta que entró en vigor la legislación de manumisión de 1851. En consecuencia, da la incapacidad financiera del Estado para asumir la totalidad de la emancipación de los esclavos, el estatuto de manumisión incluyó la noción de bonos de manumisión, que eran esencialmente una emisión de deuda pública que no pagaba intereses. Entonces tenemos que diferenciar aquí los bonos de los cupones o de los billetes, ya que un bono era, digamos, un cheque, podemos decirlo así, al portador, que se podía cobrar más adelante, porque entonces el Estado decía, ok, en este momento no tengo cómo pagarle por el esclavo, pero le voy a dar un bono, y este bono más adelante lo podrá cobrar y lo podrá hacer efectivo, y esto pues le dio también dinamismo y movilidad pues a la libertad de los esclavos.
El proceso de manumisión realmente era muy sencillo. La Junta de Manumisión debía entregar un certificado a los amos o esclavos liberados en el momento de la manumisión, anotado en su caso el valor del individuo. En un momento les hablaré acerca de esto que también es bien interesante. Y este certificado podía ser canjeado por vales de manumisión, ya que como bien lo saben, pues estos vales se hacían efectivos, ya sean en el momento o en el futuro, como les comentaba acerca de también sobre los bonos de manumisión. Entonces, ellos reclamaban su bono o reclamaban también su vale, y la información debía ser transferida primero por las juntas cantonales a las juntas provinciales, que a su vez la enviaban a la tesorería encargada de emitir los vales de manumisión o billetes al portador. Yo les decía, bueno, este proceso es sencillo, es fácil, pero realmente también era bien dispendioso, era bien demorado, porque tenían que hacer efectivo que este esclavo realmente iba a ser libre y que esta persona iba a poder comprar, o que iba a poder más bien reclamar su dinero. Entonces, muchas veces se veía que vendían 2 o 3 veces al mismo esclavo en diferentes provincias. Entonces, para evitar esto, hacían este trámite que, como les decía, era un poquito lento, pero de igual manera era bien interesante. Ahora bien, hablemos acerca de los billetes de manumisión. Ahí les enseño uno, aquí en la parte por acá tenía otro, aquí les enseño otro. Realmente encontré muy pocas imágenes acerca de estos billetes o bonos. Lo interesante es que pues aquí tenemos la imagen de uno. Los billetes de manumisión debían ser devueltos con certificados enviados a la Tesorería General. A continuación, estos certificados de manumisión, denominados, como bien saben ustedes, billetes de manumisión, esto acobijado por un estatuto. Y este estatuto se creó el 17 de abril de 1852 y se añadió a la manumisión y liberación de esclavos, que era la ley anterior. Y estos billetes se convirtieron en, valga la redundancia, en billetes al portador hasta su canje total. Y esto, digamos, tenía un plus a favor, ya que, digamos, si yo tenía un billete, qué sé yo, por $1, pongámosle 2 pesos, supongámoslo así, yo podía decir, bueno, quiero $1, y me quedaban debiendo el otro peso cuando yo ya quisiera poderlo canjear. Para culminar, es importante resaltar los montos cancelados por los esclavos, que se ubicaron entre los 1.200 reales para las mujeres entre los 31 y 46 años de edad. Recuerden que la parte superior, en la diapositiva anterior, en una de las anteriores, yo les decía que pues que cada persona tenía, en comillas, su valor. Y pues el valor para las mujeres era de 1.200 reales si tenía entre 31 y 46 años de edad. Y si eran fértiles, además tenían que ser fértiles. Esto realmente tenía un valor a favor. Y 1.600 pesos para los hombres entre 31 y 46 años. Claro está que existían algunas excepciones sobre estos promedios, pero los precios son casi genéricos para la República de Colombia. Recuerden que todo esto está ligado a la ley, y como bien lo saben ustedes, la ley es muy precisa y la ley nos habla de ciertos precios, de ciertas cantidades. Entonces esto tenía que estar en ese promedio. Además, casi todas las provincias aprovecharon el pago del gobierno para correr a manumitir a sus esclavos. Incluso provincias como Antioquia colocaron sus 223 esclavos en los fondos de manumisión con un valor, escuchen esta cifra, de 209.340 reales, que para ese entonces pues era bastante dinero. E imagínense ustedes también Antioquia con 223 esclavos en ese entonces. Entonces son cifras realmente interesantes que debemos tener en cuenta. Ahora pues, para concluir, les cuento que a lo largo de la década de 1820 y después de esta misma, las élites blancas y mestizas de la futura República de Colombia mantuvieron de moda el racismo y la esclavitud para controlar el país. Como ustedes bien saben, siempre detrás de cada ley, de cada proyecto, siempre hay, digamos, un interés, ¿no? Entonces, cuando esta ley salió
y se quiso, digamos, dar libertad a todas las personas, realmente se mantuvo todavía el racismo, la esclavitud por mucho tiempo, y como les decía, esto realmente controlaba el país, controlaba la economía, y era bien interesante que en ese entonces las personas detenían a sus esclavos con el fin de, digámoslo, generar más dinero. ¿Por qué? Porque día a día se iban valorizando aún más. Además, la comunidad afrocolombiana, que para esa época estaba completamente esclavizada por muchos factores, no experimentó cambios políticos y socioeconómicos sustanciales cuando empezó la idea de la manumisión y durante esta misma. Entonces, realmente todo lo que se les prometía a los esclavos nunca se les pudo cumplir, nunca tampoco el pueblo se esforzó para cumplirle. Al mismo tiempo, en la década de 1820, algunas tropas de esclavos sirvieron en las fuerzas bolivarianas, mientras que otros fueron reesclavizados por sus antiguos amos después de ganar la lucha por la independencia. Al final del conflicto, Simón Bolívar no efectuó su conocida promesa histórica de eliminar la esclavitud. Ustedes ya saben por qué, yo al principio se los comenté, ya que él, como bien saben, se los vuelvo a repetir, también tenía esclavos. En su lugar, como bien les mencioné durante la ponencia que hablaba durante Bolívar, y las élites criollas aprobaron el Estatuto de Vientres Libres de 1821. Esta fue una ley de abolición gradual que contribuyó al aumento de los esclavos manumitidos en el país. Y cabe resaltar esta palabra que acabo de mencionar, que fue una abolición gradual. Normalmente uno piensa que cuando una ley sale, y más en este entonces, aplica de una vez, pues lamentablemente en este entonces no fue así. Fue una abolición gradual que se demoró bastante tiempo y pues a pesar de ello los intereses socioeconómicos de los propietarios de esclavos no se vieron afectados por la ley. En realidad, y según los historiadores, el procedimiento de manumisión contribuyó a perpetuar las prácticas esclavistas y el clima racista en Colombia durante prácticamente todo el siglo XVIII, XVII, aún el siglo XIX. Ahora bien, la restitución económica para los propietarios de esclavos fue una característica importante tanto del procedimiento de manumisión como del proyecto abolista en Colombia. Y es de suma importancia resaltar que algunos filántropos lucharon y promovieron el concepto de que la esclavitud debía ser abolida sin compensaciones económicas para los esclavistas. Y pues esto para cualquier persona sería un sueño, pero realmente sabemos que esto no era posible por todo y por todo. Su objetivo obviamente no se hizo realidad y los propietarios de esclavos, muchos de los cuales eran miembros de la élite política, lograron liberar a sus esclavos y obtener grandes sumas de dinero. Incluso después de ser iguales ante la ley y disfrutar de los mismos derechos que el resto de la población, los antiguos esclavos y los ciudadanos afrocolombianos en general se vieron notablemente excluidos de la posibilidad de desarrollarse como les desea socioeconómicamente y aún en el sistema público escolar, pues vieron afectados pues sus intereses. En definitiva, aunque la abolición de la esclavitud fue un acto de suma humanidad y amor por el prójimo, no transformó del todo el ambiente discriminatorio del país durante los siguientes años, ya que como aprendimos hoy, existían gremios que se resistían a la manumisión de esclavos, pero afortunadamente hasta el día de hoy podemos decir que la esclavitud en Colombia solo hace parte de nuestra historia. Entonces, amigos, muchas gracias por acompañarme en esta noche. Esta es la ponencia que les quería presentar. Espero les haya gustado y hayan aprendido, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Un No, tema muy interesante el que hemos visto el día de hoy, ¿no? Estos billetes o vales de manumisión. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con una rueda de preguntas de nuestros invitados. Primero invitamos a Jonathan Betancourt para que nos haga una pregunta. Adelante, Jonathan. Buenas noches para todos. Pues mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Betancourt. Quería preguntarle al compañero Ronald, ¿las cartas notariales son los mismos que los billetes de manumisión? Interesante la pregunta y no, las cartas de libertad
fueron documentos notariales protocolarios en los cuales un amo declaraba su renuncia a los derechos que tenía sobre su esclavo. Entonces son, digámoslo así, documentos muy parecidos, pero aquí, como pueden ver, ya la voluntad del dueño del esclavo era propia. Entonces él decía, bueno, voy a dar mi carta notarial acerca de la libertad de tal y tal esclavo, haciendo en algunas ocasiones referencia a las razones tanto sentimentales como monetarias, si era el caso, para ejecutar pues dicha renuncia. Muchas gracias por la pregunta, espero sea satisfactoria la respuesta. Ok, sí, ya me queda clara esa parte. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Ahora continuamos con la siguiente pregunta de nuestro siguiente invitado, don Jorge Becerra. ¿Alguna pregunta, por favor? Realmente el planteamiento estuvo muy interesante, la exposición. Aprendimos bastante de un espécimen numismático, notafílico, poco conocido, y lógicamente por las razones expuestas por Ronald, son muy pocos los que debieron de haber sobrevivido y después de tanto tiempo. Realmente aprendimos bastante y gracias, Ronald, muy interesante su planteamiento. No tengo ninguna pregunta porque veo que realmente fue muy explícito en todos los puntos legales y numismáticos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, don Jorge. Gracias, Continuamos. Jorge. Ahí creo que Frank Gracias. Berrio también tiene una pregunta. Adelante, Frank. ¿Cuánto duró realmente el proceso de los esclavos? ¿De la liberación? De la liberación de los esclavos, sí. Ok, interesante pregunta. Pues les cuento que aunque la liberación de los esclavos en Colombia se comenzó a implementar legalmente en 1821, como se los había mencionado, con la denominada Ley de Vientres, no fue sino hasta 1851 exactamente que se decretó la abolición total de la esclavitud sin condiciones y de manera inmediata. Sin embargo, desde años atrás se venían liberando esclavos bajo distintas pues figuras jurídicas. Además, los esclavos podían ser legalmente libres por expresa voluntad de sus dueños o porque eran capaces también de generar excedentes suficientes para comprar su libertad. Por supuesto, también ellos podían ser libres si se llegaban a fugar. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, muy clara. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bien. Muchas gracias, Frank. Bueno, a ver, yo quiero hacerte una consulta. Ahí hemos visto dos tipos de billetes de manutención, o vales de manutención, ¿no? Uno que tiene el número 1 y otro que tiene el número 2. Esto dependía del número de esclavos que se estaba pagando en ese momento, porque es como un vale, ¿no? Ese vale tiene un monto para ponerle la cantidad de pesos o Sí. reales, dependiendo. Pero mi pregunta va, esa diferencia entre el número 1 y el número 2, ¿cuál es? Excelente pregunta también, muy interesante. Y sí, así es. Si yo llevaba, qué sé yo, 2 esclavos y me costaba 1, pues entonces me daban un billete de 1. Pero si llevaba 4, entonces me daban el billete de A2. Además que también los billetes de 1 comenzaron, digamos, de esta manera a perder su circulación y comenzaron también a emitir billetes de 2, pues esto para también generar más, digámoslo así, dinamismo a que la gente tuviera también el ímpetu y las ganas de seguir manteniendo a sus esclavos. Ya, también, bueno, tú comentaste en una parte que son billetes extremadamente raros, o sea, no, son muy, muy difíciles de encontrar estos documentos. ¿Habrá de 3 y de 4, con el número 3 y con el número 4? Muy buena pregunta y ese dato sí te lo quedo debiendo porque no sabría decirte, pero creería que no, porque realmente busqué todo lo que más pude y solamente encontré esas 2 imágenes. Creería que no, de igual manera ya para la siguiente invitación, Dios mediante, ahondaré más en el tema y te tendré la respuesta, eso sí, claro que sí. Perfecto. Ahí también tenemos a don Orlando Rengifo. Don Orlando, ¿tendrá alguna pregunta, por favor? Adelante. Felicitando a Ronald, muy buena
el estilo de haber el conocimiento sobre el tema. Perfecto, don Orlando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Te cedo unos minutos, Ronald, para que puedas despedirte de todas las personas que nos están viendo. Son más de 21 países los cuales estaremos conectados a través de todas las redes sociales. Adelante, Ronald. Perfecto, no, muchas gracias a todos los que están pendientes de Cartagena 2021. Realmente es una experiencia maravillosa. Los invito a todos a que estén siempre conectados con cada ponencia, que nos sigan en nuestras redes. Realmente les invito a que se sumerjan en este mundo de la numismática, ya que realmente uno aprende mucho, conoce personas maravillosas como la que me acompañan hoy acá, don César, don Fran, don Jonathan, Orlando, mi papá, don Jorge Becerra. Muchas gracias, don Jorge, por todo, por los consejos, porque siempre ha estado ahí al lado de nosotros guiándonos. Y nada, mi invitación es a que estén pendientes de cada ponencia, porque en cada una de ellas aprenderemos grandes cosas para avanzar como personas, y también realmente que es muy importante el conocimiento, porque de él pues dependemos y seguiremos creciendo con él. Entonces mi invitación es esa. Muchas gracias. Perdón, César, yo quería agregar algo, que en los 56 años que llevo yo coleccionando, he tenido la oportunidad de ver una sola pieza, no más. O sea que eso quiere decir que el grado de escasez es muy grande, que no sobrevivieron muchos billetes de estos, muchos documentos de estos, porque realmente si llegaron a quedar en algunas notarías coloniales, esas fueron incineradas, se destruyeron y no sobrevivieron. Entonces, es un testimonio que tengo de esos documentos, que realmente de dos nunca los conocí, de uno sí, y no conocí ningún otro valor. Gracias. Sí, don Jorge, Muchas gracias. Un tema muy, muy interesante y para seguir investigándolo un poco más a conciencia. Bueno, Claro que sí. nuevamente nuestro agradecimiento a Ronald por esta interesante conferencia, a don Jorge Becerra, Orlando Rengifo, Jonathan Betancourt y Frank Berrio por su participación. A ustedes continúan viendo nuestras conferencias virtuales de la tercera Convención Internacional de Historiadores Numismáticos que estamos desarrollando en la bella ciudad de Cartagena. Con nosotros, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias Gracias. por el conocimiento.